¿A quiénes elegimos? Te informamos sobre las propuestas de los candidatos y los temas de interés ciudadano. Construimos democracia promoviendo el voto informado con educación cívica. ¿A quiénes elegimos? Conducen Francisco Samaniego y Rodrigo Ramírez. Lunes de 16 a 17 horas por Cáritas Universidad Católica. Estamos una vez más acá en el programa ¿Quiénes elegimos? Por Radio Cáritas. Le queremos dar un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? Hoy tenemos entonces un nuevo programa de ¿A quiénes elegimos? Vamos a estar nuevamente informando a la ciudadanía sobre todos los aspectos necesarios que tienen que tener en cuenta para las próximas elecciones. Además de eso, le vamos a tener a Gladys Fischer y Lucía Sandoval más adelante para que nos puedan comentar sus propuestas electorales para las próximas elecciones. Pero antes vamos a estar con el abogado Francisco Alcaraz, que es de la Fundación CIRT. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Roy, muy buenas tardes a vos, a Francisco y a la audiencia de Radio Cáritas. Perfecto, Francisco. Bueno, para que los que no le conocen a Francisco, les vamos a comentar, ¿verdad? Él es abogado, egresado de la UNA y especialista en Administración Financiera Pública. Es actualmente coordinador del proyecto Fortalecimiento de Gobiernos Locales, ejecutado por la Fundación CIRT. Es también, Francisco, es ex concejal y presidente de la Junta Municipal de Asunción. También fue ex coordinador de la Unidad de Enlace Parlamentario del Ministerio de Hacienda, coordinador del programa de descentralización que elaboró el anteproyecto de la nueva ley municipal y consultor de organismos nacionales e internacionales sobre democracia, desarrollo local, justicia, mediación y otras áreas. ¿Es así, Francisco? Así mismo, Roy, muchas gracias por compartir breve currículum. Tenemos una vasta experiencia entonces en todo lo que corresponde a políticas públicas. Y es en ese marco que queremos consultarte, ¿verdad?, sobre este proyecto de fortalecimiento de gobiernos locales. ¿Nos podrías dar a nosotros y a todos los que nos escuchan una breve introducción del proyecto? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, la USAID es el donante para un programa de desarrollo económico en el norte del Paraguay. Tenía como beneficiario principal a FECOPROD, que trabaja directamente con pequeños productores de 4 departamentos, de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú. Y nosotros, el CIRT, nos presentamos a un llamado público y hemos ganado con nuestra propuesta técnica para asistir técnicamente a 15 municipalidades para coadyuvar al desarrollo municipal, no solamente en cuanto al fortalecimiento institucional interno de la municipalidad, sino fundamentalmente en su relación con los pequeños productores de 15 municipalidades de los departamentos ya citados. Nosotros arrancamos el proyecto reuniéndonos con productores de casi 30 localidades 2 meses antes de las elecciones del 2015. Entonces le preguntábamos a la gente si qué expectativas tenían de las nuevas autoridades municipales y cuáles eran los reclamos principales. Teníamos una lista de unos 10 temas, pero básicamente la gente reclamaba el mejoramiento de los caminos, sea para sacar sus productos, eso vinculado al desarrollo económico, y lógicamente el camino hacia el desarrollo social de una comunidad, y reclamaban también asistencia técnica, sea de la municipalidad o del gobierno central. Y esos son los 2 puntos principales sobre los cuales nosotros trabajamos como eje estratégico para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Ahí, Francisco, una de las cuestiones que es muy importante resaltar, pues estamos hablando del fortalecimiento institucional de estos municipios. Con respecto a la participación ciudadana y vamos a decirle, el apoyo que la sociedad civil da o puede dar en estos municipios del interior
del país. ¿Te parece que eso es una pata importante en el fortalecimiento institucional y más otra vez para el desarrollo económico y social de estos municipios? Sí, sin ninguna duda. La respuesta es casi genérica, ¿verdad? O sea, la democracia formal es ir a elecciones cada 5 años, elegir, votar y contar con todas las instituciones que prevé una constitución. Esa es la democracia formal, ¿verdad? La democracia, con el apellido que nos da nuestra Constitución Nacional en el artículo 1, si lo vamos a hacer vivo eso, el artículo de apertura denominan los constitucionalistas al primer artículo. Dice: la República del Paraguay es para siempre libre, independiente y tiene una democracia participativa, ¿verdad?, representativa y pluralista. Bueno, eso es letra muerta si uno no le da vida a lo que significa la pluralidad, que es el de gobernar con todos los colores, con todas las ideologías, y naturalmente de manera participativa. Pero para aterrizar en los municipios que vos consultaste, cada uno de estos municipios coincidió nuestro trabajo con el inicio del mandato. Entonces pudimos diseñar con ellos, asistirles técnicamente para que puedan tener un plan de desarrollo municipal. Ese plan de desarrollo municipal es como una hoja de ruta. O sea, si uno se pierde en las acciones del día a día, vas a recoger la basura, arreglar los caminos, todo es muy importante. Pero hay que tomarse también un tiempo para pensar, planificar, y lógicamente eso tiene que ser con participación ciudadana. Se pudo lograr en los 15 municipios la elaboración de planes de desarrollo municipal con amplia participación ciudadana. Inclusive formamos grupos de trabajo, porque se trabajó en un eje social, o sea, las acciones que en lo social debiera emprender el municipio en los siguientes 5 años, también en un eje económico, donde se incorporó el tema de desarrollo productivo, que no es solamente caminos, sino también es la asistencia técnica, también es la coordinación, el seguimiento que el municipio tiene que hacer al organismo del gobierno central responsable de la asistencia técnica para asistir a los pequeños productores, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y también se trabajó en el eje ambiental. O sea, el desarrollo también tiene que ser sustentable. O sea, no es tirar nomás la basura, sino que ver el relleno sanitario, ¿verdad? No es hacer nomás una industria, sino planificar dónde deben estar las industrias, dónde las viviendas y dónde debe ser el eje industrial del municipio, ¿verdad? Entonces, aterrizando en tu pregunta, ¿verdad?, la participación ciudadana es fundamental en el ámbito municipal, nacional, departamental y en una democracia real, naturalmente, ¿verdad? Y nuestra asistencia técnica, de hecho nosotros, tenemos que decirlo, hay 2 municipios con los cuales nosotros dejamos de trabajar, digamos, porque no pudieron adaptarse, digamos, al estilo de trabajo participativo y democrático como nosotros tenemos en el CIR como filosofía, imprimirle, ¿verdad?, para no solamente la cantidad de municipios en este caso, sino la calidad del trabajo, ¿verdad? Tiene una marca, digamos, y es con participación ciudadana. Y debido a tu experiencia, Francisco, el desarrollo es complejo. O sea, no pasa solamente por como producción de bienes o un crecimiento económico, sino tiene varias aristas. Entonces, un municipio, me imagino, ¿verdad?, me responderá si es cierto. O sea, para generar un desarrollo en un municipio se debe tocar varias aristas y por ende pasa por varias instituciones. O sea, se debe hacer un trabajo coordinado interinstitucional para llegar a esos consensos. Ha de ser, me imagino, lo más complicado. Sí, para ir, digamos, de lo general a lo particular. Como soy abogado, yo siempre hago citas legales, ¿verdad? Y en realidad no por ser así legalista, ni mucho menos, sino porque nos da el marco, pues. O sea, el Paraguay, pues, está definido en la Constitución y a eso tenemos que ser, porque es lo que nos iguala. Tenemos que llegar a ser definitivamente un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel Estado donde la ley le iguala al poderoso y al débil, ¿verdad? Al que tiene dinero y al que no tiene dinero. O sea, si en un país se respetase el Estado de Derecho, o sea, el principio de la supremacía de la ley, entonces no habrían débiles ni fuertes, ¿verdad? Porque la ley es lo que nos iguala. Bueno, en ese contexto,
El artículo 177 de la Constitución Nacional habla de los planes nacionales de desarrollo. Y la Constitución es la ley suprema de la nación, ¿verdad? O sea, en primer lugar tenemos que hacerle caso a la Constitución, segundo los tratados internacionales, después vienen las leyes y después vienen las ordenanzas municipales, por hacer un orden así. Creo que puede quedar claro para la ciudadanía. Entonces, esa Constitución que nos dice que los planes nacionales de desarrollo, dice, son obligatorios para el sector público e indicativos para el sector privado. Paraguay por primera vez tiene aprobado por un decreto presidencial un Plan Nacional de Desarrollo que está alineado un poco al objetivo de desarrollo del milenio, un compromiso de muchos países, ¿verdad? Y que tiene también varios ejes y lógicamente donde se prevé también el desarrollo local. Después los municipios, estos planes de desarrollo municipal que dije que tenía eje social, económico y ambiental, naturalmente que tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo. En resumen, no se puede concebir un desarrollo local de un determinado municipio si no hay una coordinación interinstitucional entre el gobierno central, inclusive el gobierno departamental y el gobierno municipal. Y todo esto a su vez con participación ciudadana, ¿verdad? Para que la gente pueda empoderarse de las metas, digamos, y de los objetivos de su desarrollo local. Claro, perfecto. Y bueno, Francisco, para ir terminando, si alguna persona que nos está escuchando que quisiera colaborar de alguna manera con el proyecto o es parte de uno de estos departamentos en donde están trabajando, o sea, de los municipios, algunos de estos departamentos que están trabajando, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes, para tener más información, para con respecto a lo que están haciendo? Sí, voy a citar muy rápidamente. Nosotros en el departamento de Concepción estamos en Concepción, Horqueta, en Azotegui y en Belém. En San Pedro estamos en 10 municipios, en el Amambay estamos en Bellavista Norte y en Canindeyú estamos en Ibiputá. Cada uno de estos municipios con los cuales nosotros estamos trabajando han creado sus oficinas de acceso a la información pública y eso implica un poco que todos los municipios ahora tienen sus sitios web, ¿verdad? Tienen su oficina de acceso a información pública y en el sitio web está el plan de desarrollo municipal, por un lado. Por otro lado, en el sitio web donde está quienes elegimos, nosotros somos Fortalecimiento de Gobiernos Locales, estamos en el sitio web de la Fundación CIRT, ¿verdad? Ahí también se podrán encontrar cada uno de estos 15 planes de desarrollo municipal y nuestros datos de contacto. Nuestra coordinadora administrativa es Lizy Sánchez. Nuestra coordinadora de eventos es Gabriela Arce y estoy yo como coordinador general, ¿verdad? Así que a través de los sitios web de la Fundación CIRT o de cualquiera de estas 15 municipalidades, con mucho gusto nosotros podemos brindar información o recibir sugerencias de la gente. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por este espacio, te agradecemos que puedas haber participado con nosotros. Vamos a irnos ahora a un pequeño receso, vamos a escuchar una música. Bueno, buenas tardes nuevamente, estamos de nuevo en el segundo bloque del programa Quienes Elegimos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes Roy, ¿cómo te va? Estuve muy callado porque estaba muy atento al trabajo que está haciendo el CIR con el fortalecimiento a los gobiernos locales y da mucho que hablar todavía. A lo mejor podemos pedir otra vez que venga el señor Acaraz para comentarnos un poco cómo es el tema de fortalecer gobiernos locales más todavía en el interior del país, ¿verdad? Claro que es una de las cuestiones que yo creo que más hay que fortalecer en cuanto a democracia. Pero bueno, podemos hacer así como lo decís. Queremos todos los que nos escuchan, ¿verdad? Nos pueden seguir en vivo en Facebook Live. Estamos transmitiendo esto en vivo. Todas las preguntas, consultas que pueden hacerlo en nuestra fanpage. Vamos a estar leyendo acá en vivo. También nos pueden seguir en Twitter en @AQEPY y también en Instagram a Quienes Elegimos. Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, Gladys Fischer y Lucía Sandoval. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo, Francisco? Un gusto compartir con ustedes y con los oyentes de Radio Cáritas. Hola Lucía, ¿cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, le queremos comentar rápidamente que a Quienes Elegimos es netamente una plataforma de promoción del voto informado. Entonces el motivo que les trae hoy a ustedes acá, más de que le estamos invitando, es para que nos comenten a través de este programa y a toda la ciudadanía cuáles son las propuestas
Porque de repente se dice, hay muchos eslogan, hay mucho spot de políticos, ¿verdad? Pero no hay propuestas concretas. Entonces, le lanzo ya yo el primer desafío de comentar un poco a la ciudadanía cuáles son concretamente las propuestas que nos traen, porque después vamos a hablar un poco más de quién es Lucía y quién es Gladys, pero queremos saber un poco las propuestas que traen como candidatas, precandidatas en este caso, pero candidatas más adelante, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos 4 ejes trabajando y desarrollando, algunos un poco más profundas y otros más de cumplimiento inmediato, ¿verdad? Entre las propuestas que tenemos de trabajando con los compañeras del Partido País Solidario y de otras personas que están ayudando, tienen que ver con temas sociales, como el caso de una propuesta para el sector juvenil que viene trabajando la compañera Joana Ortega, que le mandamos un saludo porque está indispuesta, no pudo llegar hasta la radio, así es que un saludo. Joana, no sé si nos está viendo también por... Sí, nos está viendo seguramente Joana. La otra propuesta tiene que ver un poco con lo que tiene que ver el sector infancia, juvenil, adultos mayores y violencia de género que desarrolla acá nuestra compañera Lucía Sandoval, y otra cuestión que tiene que ver con medio ambiente, sobre todo propuestas que nos ayuden a enfrentar el cambio climático. Creo que somos un poco los primeros que estamos hablando, somos en ese sentido aquí con las compañeras las primeras que estamos presentando una propuesta que tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad? Entonces sobre esos ejes vamos profundizando nuestras propuestas, ¿verdad? Y esto que les digo que tiene que ver como cuestiones más profundas, más de fondo, que vamos de a poco dándole más forma, porque ustedes saben que bueno, el Congreso, en este caso la Diputación, es un cuerpo colegiado, por lo tanto las propuestas que llevamos después también tienen un trabajo allí adentro, sobre todo si somos minorías, entonces es todo un tema otra vez, ¿verdad? Estas son las bases, digamos, nuestras propuestas, y después cosas que tienen que ver con cuestiones más de cumplimiento inmediato. Como les decía, nosotros proponemos el corte a los privilegios parlamentarios, como por ejemplo la jubilación que están teniendo los parlamentarios en 3 periodos, a los 15 años de haber ingresado, son 3 periodos, los parlamentarios se jubilan, ¿verdad? Nosotros queremos cortar eso, que no se jubilen, que ustedes saben que en una jubilación ordinaria no pasa eso con la gente. Por lo tanto, esos privilegios que tienen que ver en este caso con la jubilación y también otros tipos de privilegios, la idea es que podamos cortar esa brecha tan grande que existe entre nuestros, entre comillas, representantes y la ciudadanía en general, ¿verdad? Que también los parlamentarios puedan pisar un poco de tierra y que no haya esa diferencia tan grande entre ellos y la gente, ¿verdad? O sea, hoy están viviendo en las nubes y la gente vive otra realidad, ¿verdad? Yo no sé si los parlamentarios saben cuánto cuesta 1 kilo de cebolla, ¿verdad? Entonces tienen que pisar un poco más. Y esas son cuestiones que nosotros creemos, te digo, de cumplimiento inmediato, porque nosotros siempre aquí con las compañeras decimos, tomamos este compromiso justamente con la idea de renovación, ¿verdad? Nosotros queremos plantear, y no solamente plantearlo, sino también venimos con una propuesta de ser coherente con lo que estamos diciendo. Es decir, si nosotros asumimos, si la ciudadanía nos da esa oportunidad de llegar al Congreso, esa cuestión, por ejemplo, de cortar los privilegios, haremos lobby correspondiente, pero nosotras mismas vamos a renunciar inmediatamente a ese tipo de privilegios, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco nuestra propuesta. Aquí la compañera puede ahondar un poco más en el tema de violencia de género, que ustedes saben, Lucía viene trabajando. Lucía, te escuchamos. Antes que nada, Rodrigo, quiero que un poco que le comente a la ciudadanía. Son precandidatas por el Partido País Solidario. Son candidatas a la Diputación,
¿cierto? Por capital. Por capital, Sí. sí. Entonces, Lucía, si puedes un poquito más explicarnos la propuesta que estás trayendo sobre específicamente el tema violencia de género, ¿verdad? Sí, todo lo que tiene que ver un poco con los derechos de las mujeres en realidad que son muy vulnerados todavía hasta hoy día y sabemos que estos últimos tiempos la violencia hacia las mujeres es una problemática que es imposible de parar. En ese sentido yo ya venía trabajando, apoyando y siendo como una figura un poco de la Ley de Protección Integral que fue aprobado el año pasado, ¿verdad? Que va a entrar en vigencia ahora a partir del 29 de diciembre de este año plenamente, ¿verdad? Pero aún hay muchísimo trabajo todavía con respecto a la aplicación de esa ley, que hay muchísimas falencias, falta de información de los propios funcionarios judiciales, policiales, o sea que hay mucho trabajo para coordinar todavía con ellos. Ese es mi compromiso por un lado, y por otro lado también lo que tiene que ver con los hijos, de las mujeres que pasaron, y hombres por supuesto, que pasaron una situación de violencia, que es como que están un poquito de lado y ellos necesitan un cuidado un poco diferenciado, digamos, por más que tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que actualmente hay un proyecto de modificación, pero hay cosas que directamente le atañen a esos niños, digamos, por el contexto en sí que les toca vivir a ellos, ¿verdad? Ese es un poco mi compromiso, que yo vengo por una lucha que capaz muchos conocen, personal, y desde ahí asumí un compromiso y de aportar un granito de arena a partir de eso, ¿verdad? Lucía, me parece muy interesante lo que decís. Uno, porque se reconoce que la implementación de esta ley no va a ser fácil. Obviamente la capacitación en específico a los funcionarios públicos del Poder Judicial también en este caso va a ser indispensable, y el trabajo que desde el Congreso se podría hacer, ¿te parece que es la manera como potenciar esta ley, verdad? Totalmente, totalmente. Esto va a ser toda una lucha otra vez. Hoy mismo, hoy día tenemos la ley 1600, que es una ley meramente administrativa, es de protección nada más, no trae aparejada ninguna pena ni sanción. Y con esa ley estamos peleando y está en vigencia desde el año 2000. Imagínense, y hasta hoy día la aplicación de esa ley incluso toda una lucha es. En cuanto a medidas de protección, la falta de cumplimiento de ciertos protocolos, cuando un juez de paz o una jueza de paz otorga medida de exclusión, le siguen entregando notificaciones a la víctima para que le notifique a su agresor que tiene que abandonar la casa conyugal, por decirle. Esas son falencias que ya data de muchísimos años, ¿verdad? Entiendo. Y para ir corrigiendo esas cuestiones yo creo que mucho trabajo todavía. Rodrigo, mientras ves las estadísticas un poco de cómo es lo que vota la gente, si es con información, sin información, por traición, por intuición y todo lo que termina en ción, pero menos con canción, le quiero preguntar un poco a Gladys. Se me fue el nombre de repente. Gladys, si te preguntase ¿por qué un ciudadano o una ciudadana tiene que votar por Gladys Fischer? ¿Cómo respondería a eso? Vos me permitís un segundito, claro, quiero ahondar un poquitito en los temas que yo te había dicho. Por favor, por favor. Para que entiendan un poco también la ciudadanía. Nosotros tomamos estos tres sectores, digamos, desprotegidos, como son los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Hoy en día existen programas desde hace varios años, pero son más bien programas asistencialistas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos como que los programas tienen que ser más integrales y sobre todo tienen que mirar desde un punto de vista de los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Entonces vemos allí la problemática, por ejemplo, de las mujeres hoy jefas de hogar, que son muchas veces personas que ganan o sueldo mínimo o por debajo del sueldo mínimo. ¿Dónde deja esa persona que vive sola? ¿Dónde dejan sus hijos, por ejemplo, para poder ir a trabajar? ¿Cómo puede pagar a otra persona que pueda cuidarle a su hijo mientras se ausenta en la casa de esa mujer, ¿verdad? O sea, ¿cómo sale a tener vida laboral medianamente estable una mujer que vive sola y tiene hijos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que hayan guarderías públicas que hoy en día no existen, ¿verdad?
No existen. Y ahí vemos muchas otras cosas que después traen consecuencias negativas, como la falta de educación desde un inicio en la vida de los niños, ¿verdad? Entonces, si tenemos una guardería pública que pueda atender a la criatura desde un inicio y pueda de alguna manera avanzar en ese proceso de enseñanza, de educación, pueden cambiar muchas cosas más adelante, ¿verdad? Y va a ayudar un montón a muchísimas mujeres que hoy no pueden salir a buscar trabajo porque simplemente no saben dónde dejar a su hijo. O sea, deja a la vecina, deja en cualquier parte. Después viene la violencia también contra los niños, niñas. Los abusos sexuales. Después las mujeres, las madres son criminalizadas. Sí. Deja a su hijo, llantes, ¿verdad? ¿Y dónde va a dejar? Entonces, eso, por ejemplo, es un problema que nosotros vemos y queremos plantear. El caso de madres adolescentes que tanto nos plagueamos, que decimos, damos estadísticas, porcentaje de cuántas niñas embarazadas de 12, 14 años que abandonan el sistema escolar y entonces, ¿qué alternativa tenemos para ellas, ¿verdad? Hay un programa que se desarrolla la Fundación Mil Solidarios en el Bañado Sur, que encabeza el padre Oliva y que yo suelo visitar, que es un programa que trabaja con 50 madres adolescentes jóvenes. Aprenden oficio de día y de noche van a estudiar. Hay niñas que están ingresando a la universidad con ese pequeño y hasta precario apoyo que tienen, porque es mínimo lo que tienen. Si eso nosotros pudiésemos llevar a nivel gubernamental y que se pueda replicar en zonas vulnerables y en el interior del país, se pueden cambiar muchas cosas. Y después el tema de los adultos mayores. Según las Naciones Unidas, adultos mayores son personas a partir de los 60 años. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros como país del envejecimiento? Darle un 300 o 400 mil guaraníes para que es la pensión alimentaria que hoy día reciben algunos adultos mayores, ni siquiera todos, en situación de extrema pobreza. Nuestra gente, los adultos mayores, mueren en pobreza absoluta. Entonces, más allá del asistencialismo, plantear desde el Congreso que estos sectores, reitero, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, tengan programas que les pueda ver desde como sujetos de derechos, ¿verdad? Claro. No como simple o mero sujetos que de tirarle alguna migaja y que se mantengan allí, ¿verdad? Entonces, esta propuesta nosotros vemos que podemos plantearlo desde la SAS o desde alguno de estos de algún ministerio en donde se pueda llevar adelante estos programas sociales, ¿verdad? Entonces, en eso un poco consistía esta primera parte cuando te decía, nosotros tomamos como eje, ¿verdad? Esto vamos profundizando, ahora estamos viendo si la SA o por dónde podría plantearse ese tipo de programas, ¿verdad? O sea, para que la gente que está escuchando un poco, siempre nosotros hacemos como un ejercicio bien didáctico, o sea, en palabras simples para que la gente que esté escuchando pueda entender, ¿verdad? O sea, sí, lo que plantea la propuesta que recién explicaste, Gladys, sí, es que las personas de estas tres áreas, sí, o las áreas que son menos favorecidas, no sean más meros clientes del asistencialismo y se los vea como realmente personas que tienen derecho y sean parte de derecho. Claro, y que sean parte de programas integrales de crecimiento y que el Estado se encargue de eso. Así mismo es. El caso así vivo de los adultos mayores, ¿verdad? El porcentaje de adultos mayores de Paraguay llega ahora mismo a casi al 10%. O sea, estamos hablando de personas, de casi 700.000 personas sin políticas públicas integrales desde el gobierno central. Porque ¿cuál es el planteamiento del gobierno central? Lo máximo que pudieron hacer es ese refugio que hicieron en San Bernardino, ¿verdad? Que es un hospital, un refugio súper lujoso con vista al mar, no sé qué más, ¿verdad? Pero esa no es como una persona de 70 años en condiciones de pobreza, por ejemplo, ña María que vive en el Bañado, son condiciones de extrema pobreza, y le quitan a ña María, le llevan allí ¿para qué? Para que muera. O sea,
esa no es la visión que nosotros tenemos que dar. Doña María merece vivir en su comunidad, con su familia, en mejores condiciones de vida. Sumamente importante. Vamos a volver otra vez enseguida, Roy. Nosotros vamos a tener un corte comercial en la radio, pero por Facebook Live vamos a seguir transmitiendo. Bueno, continuamos otra vez acá en el tercer bloque de A Quienes Elegimos con Gladys Fischer y Lucía Sandoval. Estamos hablando, ¿verdad, Gladys, de las propuestas que estaban teniendo. Yo quiero retomar una pequeña reflexión que estábamos teniendo, en donde alrededor del 40% de la gente vota por intuición en nuestro país. Y creo que es la cuestión de romper con eso y que... Intuición es que Justamente le voy a preguntar a Roy, ¿qué según la RAE intuición? Acá tenemos, según la Real Academia Española, qué significa la intuición, y es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento, percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. O sea, alguien me ve en Facebook y dice, qué linda esa chica, yo le voto a ella, sin razonar la propuesta sin razonar la propuesta, sin conocimiento previo de tu trayectoria. Nada. Y con respecto a eso, estábamos viendo entonces la necesidad de cómo con estos grupos vulnerables tener unas políticas más integrales, que no sean asistencialistas, estaban mencionando, y que realmente puedan ayudar a salir de esa situación de vulnerabilidad, digo bien. Y quiero consultarles cómo van a hacer eso, porque creo que qué estrategias van a implementar en el Congreso para poder llevarlas a cabo. Las propuestas que presentamos. Sí. Hay algunas que yo les decía, esas cuestiones inmediáticas y sobre todo compartiendo con las redes, vimos que tuvo mucho impacto en la gente el tema del recorte de privilegios y ese tipo de cosas que pronto, rápido como que le llega a la gente. Cuando nosotros hablamos de nuestra propuesta de cambio climático, como que paso, ¿verdad? La gente no le gusta mucho profundizar, a lo mejor por eso mismo que estaba diciendo, vota más por una cuestión de intuición que otra cosa, ¿verdad? En este tema que estamos hablando de estar en un cuerpo colegiado, estamos hablando en este caso la Diputación, que tiene 80 diputados, donde las propuestas son muy importantes, pero la otra parte importantísima es conseguir una mayoría que apoye tu propuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando llevamos propuestas de fondo, sobre todo estos que nosotros planteamos de cambios sociales, es difícil encontrar gente dispuesta, porque sabemos muy bien la conformación de nuestro Congreso. Esperemos que cambie, pero hasta el momento responden intereses muy sectoriales, ¿verdad? Entonces, hacer esa cuestión de lobby interno dentro del Congreso en este caso es todo un desafío. Y allí me parece que viene una cuestión importante al ser los diputados, los congresistas, al ser representantes directos de la gente. O sea, cuando yo voy a presentar una cuestión que tiene que ver con cambio climático, tengo que buscar aliados que estén trabajando ese tema, organizaciones comunitarias, claro, organizaciones no gubernamentales, el que cuida en la cuadra, que sabemos que una persona que está cuidando su calle, trabaja el tema de medio ambiente. Tengo que buscar aliados por todos lados. ¿Para qué? Para que no solamente sea una propuesta mía, sino que haya un grupo de presión fuerte detrás de esa propuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, buscar aliados en las organizaciones comunitarias, sobre todo, ¿verdad? Lucía tiene experiencia de eso, o sea, ella enfrentó a toda una estructura con su situación, no solamente sola. ¿Cuántas organizaciones se prendieron con el caso de Lucía Sandoval? O sea, ella pudo avanzar gracias a una presión terrible, no solamente a nivel nacional, sino traspasó las fronteras, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es una estrategia. Bien, mi siguiente pregunta para ambas, ¿verdad? Tiene que ver con un poquito con qué piensan, cuál es la postura de ustedes con respecto a la unión civil de personas con el mismo sexo.
Sin miedo, si quieren podemos pasar también la pregunta. No, esa es una cuestión muy... Una posición... personal. Te voy a dar una posición personal. Estos días estuve justamente viendo una película sobre la vida de Lincoln. Si uno no se propone a luchar por ciertos derechos de las personas, nunca vamos a avanzar. O sea, hubo gente que estuvieron detrás de, en este caso, ¿verdad?, de la abolición de la esclavitud, si no hasta hoy hubiésemos tenido esclavos. En ese mismo sentido, yo creo que todas las personas, independientemente de la decisión que tenga esa persona, todos tienen derecho. Y ese derecho, por más que practiquen 4 o 5 personas, tiene que ser protegido. Lucía. Yo opino igual, en un estado laico uno tiene que dejar de lado sus propias convicciones religiosas e ideológicas. Yo tengo que decirlo, yo soy católica, apostólica, romana, creo en un Dios todopoderoso, pero aún en contra de mis propias convicciones, yo creo que la persona que está en el Congreso tiene que tratar de velar por los derechos de todas las personas, todos los derechos para todas las personas, absolutamente de acuerdo. Y en el sentido de la pregunta que hiciste, sí, pero una unión civil sería, en ese caso. Lo otro, por supuesto que no. Sería una unión civil en el sentido de proteger su patrimonio y cosas de esa, ¿verdad? Pero sí, absolutamente. La pregunta fue unión civil, sí. Claro. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿están de acuerdo, se la han preguntado ya, con elevar el impuesto al tabaco? Sí, totalmente. Absolutamente. Sí. O sea, a la soja también. A la soja, ya están haciendo todo ya. A la soja, al tabaco. Absolutamente, se podría utilizar ese dinero justamente para... Hay muchos programas. Sí. ¿Desbloqueo de listas? También, sí. ¿Internas, generales? Sí. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Sí, te dejé colgando una pregunta hace rato. Sí. Estamos por terminar el programa, entonces yo quiero decirte... ¿Por qué nos votarían? Un ciudadano. Sí. Primero, no sé quién va a responder, pero a ambas le quiero preguntar. ¿Por qué debería un ciudadano, una ciudadana de Asunción votar por ustedes? Porque representamos renovación. Yo estoy segura porque formo parte de la gente que está harta de estos mismos que nos vienen representando hace años y hoy son de vuelta los candidatos, a lo mejor una carita nueva, pero detrás están absolutamente todos de vuelta. Estamos hartos de los resultados que tienen y eso es los mismos resultados. Vamos a seguir teniendo las mismas cosas que hoy nos quejamos, por 5 años más vamos a seguir sufriendo si es que hoy no hacemos un cambio. Nosotros venimos con una lista integrada de absolutamente jóvenes y mujeres. No tenemos ningún escombro entre nosotros. Por eso creo que la ciudadanía asuncena tiene, yo no quiero decir que esta sea la única lista luego y nosotros la octava maravilla, no. Esta es una lista que hoy nosotros ponemos como alternativa a la ciudadanía asuncena, en donde sinceramente con las compañeras y otros compañeros venimos con nuestra historia de vida, con nuestras luchas diarias a presentarnos para poder representarles en el Congreso con estos temas que ya les había mencionado. Nosotros prometemos sobre todo coherencia en nuestra acción. Lucía. Y nuestra oferta electoral, como dice Gladys, siempre somos nosotras mismas. Yo creo que eso tiene mucho que ver, la honestidad y la integridad de las personas, en el sentido de no tener nada guardado en el cajón, por decirle. No estamos respondiendo a ningún sector económico, digamos. Entonces somos nosotras, estamos aquí por convicción, estamos haciendo un trabajo así de hormiga y pasito a pasito. No con una gran infraestructura, como te decía hace rato. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el tema de las pegatinas, por decirte. Nosotras no tenemos luego para pegar nada, ¿verdad? Pero aunque tuviésemos, es una cosa de ensuciar toda la ciudad para después limpiar, y eso para mí no tiene sentido, ¿verdad? Yo siempre, una última cosa, es un desafío grande para nosotras, para nosotros, y también es un desafío para el electorado esta presentación, porque
también a veces la gente es medio que de doble discurso, no queremos más de lo mismo, ya estamos hartos, estamos cansados, esto ya otra vez, mira, fulano se presenta otra vez, ya hace 40 años que está allí, pero te presentas y resulta ser que van a votar otra vez los mismos de siempre. Entonces es un desafío cambiar un poco también de pensamiento. Yo siempre digo, la gente a veces no vota sei la y vecino, la y vecina. Pues veas a no sé, comida para perro a granel y mi vecina a decir, pero vamos, a pichazo wea y se representata, ¿verdad? Entonces, como que la gente también tiene que cambiar un poco de mentalidad para que esto pueda ir avanzando. Nosotros creemos absolutamente que es un proceso. No es que vamos a entrar a las 4 o 5 y vamos a revolucionar, ojalá, ¿verdad? Pero tomamos como un proceso necesario de iniciar, de animarnos nosotros también, por un lado, y por otro lado, de tomar esto como un proceso, reitero, que no va a ser rápido, va a ser por eso lento. Me parece este espacio muy interesante, porque así la ciudadanía le conoce a quienes va a votar. Y hablando de conocer, en 30 segundos, Lucía, ¿quién es Lucía Sandoval para todos los que nos escuchan y los que nos ven por Facebook Live? Decime un poco en 30 segundos un poquito sobre vos. Lucía Sandoval, mujer, mamá de 2 hijos, abogada, activista por los derechos humanos, y ahora me estoy aventurando en esto de ocupar un espacio en el Congreso, porque yo creo que hay que ensuciarse un poco las manos en el sentido de que hay que meterse en la arena, no quedarnos en nuestra casa y opinar desde nuestros sillones cómodos nomás, y después de 5 años otra vez que ocurra lo mismo, ¿verdad? Sobre el punto, rápido también, Lucía, ¿qué te motivó a meterte en la política? Justamente eso, que yo me di cuenta que solamente desde los espacios de poder se puede generar cambio. Gladys, un poquito. En 30 segundos. A mí que me gusta hablar de mí misma, conclusión, agradecimiento, ya me dice, bueno, yo ya estoy en política hace varios años, les contaba, ya fui concejal municipal de Asunción, estuve otro periodo como vicedefensora municipal. Tengo varios años de trabajo social en Asunción, en varios sectores, sobre todo en los bañados de Asunción. Si es que hoy me animo a encabezar esta lista de precandidatura aquí con mis compañeras y otros compañeros jóvenes, a aventurarnos en esto que nosotros creemos, como les decía, es necesario iniciar este proceso de cambio. Tu motivación ya vino hace rato entonces para la política, ¿cierto? Mi motivación sí, hace. Fantástico. Bueno, Rodrigo, una vez más estuvimos por Radio Caritas, yo creo que con suficiente información para que la ciudadanía pueda conocer a quienes van a votar, ¿cierto? Así mismo es, Francisco, y también una vez más le quiero agradecer a Gladys y a Lucía por participar en este espacio. Yo creo que es necesario romper un poco con esa apatía y escuchar todas las ofertas electorales para las próximas elecciones. Y con eso, entonces, nos despedimos de un nuevo programa de A Quienes Elegimos. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.